Buenas tardes, ¿cómo les va? En el día de hoy vamos a ver la clase de metrología de temperatura, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir ya mismo con la presentación. Hoy en día en la industria existen numerosos procesos donde el control de temperatura desempeña un papel importante. La mayoría de las variables de control de los procesos industriales se basan en el correcto funcionamiento de sus sensores RTD, termopares u otros dispositivos de temperatura. Cuando hablamos de RTD, estamos hablando de termoresistencias. Eh, Ahora más adelante vamos a ver las definiciones de cada una de estas cosas. Lo que tenemos aquí es un termopar, esto es una termoresistencia, esto es un termistor, por ejemplo. Y esto es un sensor digital de ese 18B20 que nosotros lo estamos usando con bastante buen suceso en la confección de dispositivos de medición de temperatura y de caracterización de medios aquí en facultad. Mm. Debido a que existe eh, los fenómenos de estrés térmico y de histéresis, los patrones eh, experimentan deriva. El fenómeno de deriva lo hemos visto ya antes, eh, lo hemos visto en otros temas anteriores, así que no vamos a profundizar mucho. Pero debido a esta deriva, los sistemas de medida de temperatura necesitan una calibración periódica. Es la solución para mantener un alto nivel de confianza en las mediciones. Fíjense ustedes que una alteración de la medición de la temperatura puede ocasionar la entrega de productos defectuosos o el rechazo de los que cumplen su especificación, el desajuste de procesos productivos, reclamos de clientes, aumento de los costos de producción o pérdidas de imagen y confianza. Ustedes podrían estar rechazando un producto que cumple especificaciones o podrían estar dejando pasar alguno que no las cumple si no miden bien la temperatura. Eso es algo que nosotros no queremos que pase. Vayamos a un ejemplo. La fermentación de la masa de pan debe estar entre 26 y 27 grados, por lo que la cámara fermentadora utilizada antes de la cocción en una empresa alimentaria, ustedes no piensen en el panadero de la esquina, aunque bueno, el panadero de la esquina últimamente ya no elabora, sino que compra el pan congelado, pero piensen en una de esas fábricas de pan congelado que fabrica en cantidades industriales. Si por algún motivo esa temperatura de fermentación se sale de especificaciones, va a tener una merma en el rendimiento. Este, el primer impacto va a ser ese. Va a fermentar menos, va a tener a producir una cantidad menor de pan, o el producto no va a cumplir con las características ni con la calidad a la que está acostumbrado el cliente. Le va a variar, le va a quedar más duro, más blando, más chicloso. Bueno, todo eso, la solución para que ese pan se pueda elaborar correctamente es tener caracterizada la temperatura a la que lo elaboro y la forma de tener esa caracterización es medir bien la temperatura. Si vamos más allá, tenemos, por ejemplo, las buenas prácticas de la OMS para laboratorios de microbiología. Pueden ver acá en la diapo que bueno, cuando la temperatura tiene un efecto directo sobre el resultado de un análisis o es crítica para el correcto funcionamiento de los equipos, los dispositivos de medición de temperatura deben ser de la calidad apropiada para alcanzar la exactitud requerida. Termómetros de líquido en vidrio, termocuplas, termómetros de resistencia de platino, empleados en las incubadoras y autoclave. La calibración de los dispositivos debe ser trazable a estándares de temperatura nacionales o internacionales. ¿Tá? Otro enfoque. En esterilización, por ejemplo, bueno, esto, vaya, es importante. Por ejemplo,
Este procedimiento de la Organización Panamericana de la Salud habla de una combinación de detergente y agua a 93 grados durante 10 minutos. Bueno, más allá de que también tenemos que tener calibrado el dispositivo con el que medimos los, eh, los 10 minutos, esos 93 grados deben estar medidos correctamente. Si por algún motivo no fueran 93 grados, se va a ver alterado el proceso nada más ni nada menos que de esterilización, este, con efectos indeseados. También se habla acá, más arriba, de una humedad ambiente de 35 a 50, una temperatura ambiente de 25, o sea, todas estas condiciones deben estar correctamente caracterizadas. Yo no puedo medir al tanteo ni tener un termómetro de juguete con el cual me parece que la temperatura está bien. Volvemos a la parte alimentaria, acá hay requisitos para incluso para el control de temperatura de alimentos potencialmente peligrosos. ¿Tá? Y bueno, tenemos carne, lácteos, mariscos, frutas. Bueno, todo eso te habla de una temperatura que debe cumplir determinadas condiciones para que no se generen organismos que puedan ser peligrosos. Volvamos acá, a Uruguay. Encontramos acá este programa de la Intendencia de Maldonado. Y acá habla, bueno, en el punto 5 habla, bueno, de usar compartimentos separados, un montón de recomendaciones y cuidar siempre de no cortar la cadena de frío, de mantener los alimentos refrigerados debajo de 5 grados o menos. Otra vez, esos 5 grados tienen que estar medidos correctamente. En el tema vacunas, bueno, ni hablar. Ya es un tema mucho más sensible. La correcta conservación de las vacunas a lo largo de su vida útil sí será importante. Y bueno, la cadena de suministro de vacunas en todo momento debe tener asegurada y registrada la temperatura a la cual estuvieron esas vacunas. Si no, no sirven y si no, pueden resultar dañinas. Acá tenemos una guía para el vacunador donde se especifican condiciones. Bueno, habrán un problema contemporáneo que fue el de la pandemia, que se precisaban ultra freezers para las vacunas de una de las marcas. Cuando venía el concentrado era necesario almacenarlo a menos 80 grados. Después que se abrían y que se fraccionaban, ya había condiciones un poco más benévolas. Pero bueno, las vacunas convencionales, como verán, tienen, algunas requieren 4 grados, otras menos 25, la de la polio, e incluso está el periodo de almacenamiento que soportan a esa temperatura. Eh, yo como involucrado, como persona involucrada en la metrología y con un hijo pequeño, tengo el vicio de cuando voy a vacunarlo, porque es algo frecuente en los niños, tener que llevarlos a vacunar, de mirar en los refrigeradores donde se almacenan las vacunas, fijarme si los certificados de calibración o de verificación de los este, termómetros o los dispositivos que tienen para medir temperaturas si están vigentes. Bueno, lamentablemente en nuestro país, a nivel de medicina, no se tiene la rigurosidad que tenemos los químicos, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, no sé si sea la regla general, pero a mí me ha pasado encontrarme certificados que tenían que recomendaban recalibrar el equipo en septiembre de 2022 y bueno, estamos en octubre del 2023 y el equipo seguía tal cual, sin haber sido recalibrado. Este, Cosas de la vida. Pero es importante y sería muy bueno que este, ante requerimientos tan estrictos de temperatura, el sistema acompañara. Esperemos que en un futuro eso se pueda ir acompasando a lo que ocurre en otras áreas como la química farmacéutica, donde
se cumplen rigurosamente esos seguimientos y esos periodos de calibración. La especificación, en este caso la del proceso de temperatura, establece los límites entre los que ha de situarse la medida de una característica del producto para ser considerado conforme. Claramente no existe la garantía de que el producto se fabrique correctamente, por eso es necesario medir nuestros productos y variables del proceso. ¿Está? Siempre, como decimos, es necesario medir, medir, medir. Podemos ver algo que es una demostración de fe. Yo siempre digo que es una demostración de fe. Este, el hecho de que cuando uno concurre al odontólogo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ustedes abren la boca y ese odontólogo saca esos paquetitos con el espejito, con las pinzas, con los elementos de prospección que tienen y los ponen en su boca. Esos elementos los usaron con un paciente anterior. Y bueno, y los esterilizaron, sí. Y estaban bien esterilizados. ¿Ustedes cómo saben que está bien esterilizado eso? Obviamente confían en su odontólogo. El odontólogo le dice, sí, la autoclave que tengo yo funciona perfecto. Ah, ¿y cómo sabes que funciona perfecto? Y no, porque anda bárbaro. ¿Pero tenés alguna evidencia de que funciona? ¿Qué sería eso? Bueno, para eso existe justamente la metrología, la trazabilidad de las mediciones y la evidencia de que funciona correctamente. Nadie les pide a los odontólogos, no es que no lo hagan porque ellos sean malos, pero nadie les pide que bueno, que calibren sus autoclaves, que los tengan correctamente por periodos, caracterizados y con la correspondiente trazabilidad. Perdón. Bueno, diariamente se toman varias decisiones basadas en las mediciones realizadas sobre las características del producto o del proceso, como por ejemplo, aceptar o rechazar productos fabricados, regular manual o automáticamente un proceso productivo, ajustar equipos de medida con patrones, validar nuevos productos y procesos, confirmar que un proceso está en control estadístico, calificar a los proveedores de materias primas, confirmar la aptitud de los equipos de medida, rectificar variables de proceso ante un proceso no conforme, etcétera. Para la ejecución de estas mediciones, tendremos que utilizar equipos que por su construcción y uso tampoco nos ofrecen mediciones perfectas. Por ello, al igual que hemos indicado en otras mediciones, para limitar el riesgo de decisiones incorrectas será necesario establecer requisitos exigidos a los procesos y equipos de medición. Por ejemplo, relación entre la incertidumbre de medición y la tolerancia. ¿Se acuerdan que hemos hablado ya de la tolerancia y la incertidumbre? Error máximo permitido y resolución del instrumento. Número de observaciones que deben realizarse. Margen admisible para la temperatura a la que se mide y el nivel de formación y experiencia requerida para el inspector. Para asegurar que en todo momento el riesgo no supera el nivel admitido, son necesarias intervenciones rutinarias como calibración y verificación periódica de los equipos, supervisión de los procesos de medición, verificaciones con muestras patrón, pruebas de comparaciones entre equipos y operarios, registro continuo de las condiciones de medición, pruebas de cualificación de los inspectores. Esto, obviamente, acá tenemos, este gráfico es muy ilustrativo. ¿Ah? El costo de aseguramiento de la medida es prácticamente lineal, crece, ¿tá? Uno invierte y el costo va creciendo. El tema son las pérdidas por no calidad. Si yo no invierto nada, me resulta muy costoso, me resulta caro porque, bueno, porque los clientes me van a devolver el producto, me lo van a reclamar de que no cumplió, de que está mal, voy a tener juicios, voy a tener un montón de pérdidas asociadas al no cumplimiento de la calidad.
a medida que yo invierto, ¿sí? Bueno, esos costos comienzan a bajar. Obviamente, si yo calibro todos los días la balanza con la que voy a pesar mis materias primas, voy a tener costos por ese lado, este, eh, van a bajar, van a haber pérdidas por no calidad, pero claro, tampoco tiene sentido que yo viva invirtiendo, porque ahí voy a tener inversiones inconmensurables. Entonces, bueno, en ese balance hay la recta, la curva que agrupa las inversiones y las pérdidas. Voy a tener un rango que va a ser el óptimo, en el cual voy a bajar, voy a tener la mínima inversión y voy a minimizar costos. ¿Tá? Este es el valor óptimo de la inversión. Este es el valor óptimo que me va a determinar cada cuánto calibrar, cuánto invertir en ese aseguramiento de la calidad de mis mediciones. Entonces no vale la pena no calibrar nunca, porque gasto. Si yo calibro la balanza, la calibré una vez, la compré y la calibré, ya está calibrada. No voy a gastar más porque me aumentan los costos. Bueno, no, ahí voy a tener pérdidas por otro lado. Y tampoco tiene sentido calibrarla todos los días. Para determinar el equilibrio entre calidad y costos asociados es necesario, primero, comprender qué es la calibración, saber utilizarla como operación de control de las mediciones de una forma eficiente y eficaz para asegurar la calidad de la medida de los productos. Tan ineficaz es no realizar ningún control sobre los procesos de medición como realizarlos y no analizar los resultados que de ellos se derivan o se desprenden. Bueno, para la calibración en la parte de temperatura, podemos tener equipos indicadores de medida en los cuales se evalúan los desajustes en sus marcas de escala para ajustarlos a unos valores de referencia conocidos y trazables, equipos que materializan medidas. Se cuantifica dichas magnitudes con una incertidumbre suficientemente pequeña para determinar si se encuentran dentro de los límites especificados. Y vamos a tener equipos de ensayo que tienen por objeto cuantificar el error de las magnitudes de salida. Si ésta supera los límites admisibles, deberán ajustarse los parámetros de ensayo utilizando patrones adecuados. Acuérdense que según el BIM, el vocabulario del BIM, una medida materializada era un instrumento de medida que reproduce o proporciona de manera permanente durante su utilización magnitudes de una o varias naturalezas, cada una de ellas con un valor asignado. ¿Ah? Bueno, hablemos de la temperatura. Es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos temperatura que el nuestro, sentimos una sensación de frío. Si es al contrario, sentiremos calor. No confundir temperatura con calor. Cuando dos cuerpos que se encuentran a una distancia, a una distinta temperatura se ponen en contacto, se produce una transferencia de energía en forma de calor desde el cuerpo caliente al frío. Esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este sentido, la temperatura es un indicador de la dirección que toma la energía en su tránsito de unos cuerpos a otros. Bueno, para medir esto que es un sistema de temperaturas, los antecedentes más valiosos son los de Celsius en 1742 y de William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, en 1848. Lo primero a saber es que la temperatura es una magnitud física que no puede ser medida de forma directa, por lo que la temperatura de un cuerpo o sustancia se mide a partir de los cambios que ocurren en las propiedades físicas del mismo. Algunas de estas propiedades son la presión, la resistencia eléctrica, el volumen, la longitud, la densidad y la diferencia de potencial. Estas propiedades son aprovechadas por los instrumentos de medición utilizados. Entonces, bueno, según el tipo de instrumento, aquí tenemos una tablita que reseña que, por ejemplo, el termómetro de columna de líquido, la propiedad que varía con la diferencia de temperatura es la longitud de la columna. En el termómetro de gas a volumen constante varía la presión. En el termómetro de gas a presión constante lo que varía es el volumen. En el termómetro de resistencia
lo que varía es la resistencia eléctrica del metal; en un termistor, la resistencia eléctrica del semiconductor; en un termopar, lo que cambia es la FEM; en un pirómetro, bueno, por la ley de Stefan Boltzmann; y en un cristal de cuarzo cambia la frecuencia de vibración. El Kelvin es actualmente una de las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, y es la unidad de la magnitud física conocida como temperatura termodinámica, cuyo símbolo es la K, definido como la fracción de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. En esta escala, el cero absoluto, que está situado en menos 273,15, corresponde a 0 Kelvin, y una diferencia de 1 Kelvin equivale a una diferencia de 1 grado Celsius. La definición de la unidad de temperatura termodinámica fue en realidad otorgada por la 10ª Conferencia General de Pesos y Medidas, en 1954, su tercera resolución, que eligió el punto triple del agua como punto fijo fundamental, atribuyéndole la temperatura de 273,16 Kelvin por definición. En la 13ª Conferencia General de Pesos y Medidas, 67 y 68, la tercera resolución, y en otra de meteorología del 68, se adoptó el nombre Kelvin con el símbolo K en vez de grado Kelvin, símbolo grado K, y definió la unidad de temperatura termodinámica como en el primer párrafo, ¿tá? La resolución 4 de 1968. El primer termómetro moderno fue descrito en 1714 por el físico alemán, otro nombre conocido, Gabriel Daniel Fahrenheit, quien marcaba las divisiones de la escala de manera cuidadosa con la ayuda de varios puntos de referencia que reproducían diferentes estados termodinámicos estables. Así surgió una de las primeras escalas de temperatura todavía empleada en los países anglosajones. ¿Se acuerdan que los países anglosajones eran un poco reacios a usar el sistema internacional? Y bueno, han seguido apegados al Fahrenheit. Ya creo que algo hablamos en las clases anteriores, pero bueno, acá tenemos una constatación de que esto sigue siendo igual. La unidad es el grado Fahrenheit, su símbolo es grado F. Según esta escala, a la presión atmosférica normal, el punto de solidificación del agua es 32 Fahrenheit y el de ebullición 212. Debido al modo en que las escalas de temperatura eran habitualmente definidas, resultó de uso corriente expresar la temperatura termodinámica, del símbolo T, en función de su diferencia en razón a la temperatura de referencia, punto de congelación del agua. Esta diferencia de temperatura es la llamada temperatura Celsius, símbolo T, minúscula, y es definida por esa resta entre la temperatura y la T0. La unidad de temperatura Celsius, que es la más usada en nuestro país, símbolo grado Celsius, es igual a la unidad Kelvin por definición. Un intervalo o una diferencia de temperatura puede expresarse tanto en Kelvin como en grados Celsius. El valor numérico de una temperatura Celsius expresada en grados Celsius es dada por la relación que estamos viendo acá. El Kelvin y el grado Celsius son también unidades de la escala internacional de temperatura de 1990, la EIT 90, adoptada por el Comité Internacional en 1989 en su recomendación 5. Acá tenemos un ejemplo gráfico y un ejemplo con unas ecuaciones para poder expresar una temperatura en Kelvin, mejor dicho, para expresar en Celsius una temperatura en Kelvin, una temperatura en Fahrenheit y una temperatura en la escala de Rankine, que es otra escala que emplea el cero absoluto como punto más bajo de temperatura. Cada grado de temperatura de esta escala equivale a un Fahrenheit. El punto de congelación del agua equivale a 492 grados Rankine y su punto de ebullición es 672 Rankine. ¿Está? Poco usada por estos lares, pero bueno, acá tenemos un gráfico donde se ve las tres fases del agua y cómo esas escalas la van abarcando. Esto es solo título ilustrativo, pero tienen, si quisieran pasar un día están aburridos y quieren ver cuánto es la temperatura actual en ranking, bueno, tienen ahí en el último renglón cómo hacerlo. La escala internacional de temperatura de 1990
Es la escala internacionalmente aceptada y utilizada por todos los laboratorios de termometría del mundo que se dedican a las mediciones de temperatura. De ahí que actualmente todos los resultados emitidos en calibraciones o investigaciones se realizan haciendo referencia a esta escala. Siempre que se utilice otra escala, se especificará cuál es para en caso necesario realizar las correcciones respecto a la EIT 90. Y acá ven algunos de los puntos como están definidos en función, muchos de ellos, de punto de presión de vapor, otros en función de puntos triples, otros en función de puntos de solidificación a unas presiones bastante altas y incluso a puntos de fusión esas presiones. ¿Tá? Este, bueno, tienen algunos de los puntitos ahí, del helio, del hidrógeno, del neón, del oxígeno, el argón, mercurio, el agua, que nunca falta, etcétera. Bueno, para la parte de cuando nosotros vamos a realizar la medición de temperatura y queremos caracterizar otros equipos de temperatura, lo que en cualquier laboratorio de temperatura se encuentra disponible son, o puede ser, patrones primarios, patrones de laboratorio secundarios de calibración, instrumentos de lectura directa de temperatura y medios isotermos. Podemos tener algunas de estas cosas o podemos tener todas estas cosas. ¿Tá? Los medios isotermos los vamos a necesitar para poder sumergir las sondas que queramos caracterizar. O sea que diríamos que el último punto va a estar siempre presente y vamos a hablar bastante de eso. Bueno, los patrones primarios tenían un poco que ver con la tabla esta, ¿no? Que habíamos visto hace dos diapos. Se los puede tener como patrones, algunos de ellos, y los laboratorios primarios así lo disponen. La celda de punto triple de agua es bastante común en los laboratorios metrológicos de temperatura. Yo hace un tiempo indagué si acá en Facultad de Química había alguna celda de punto triple de agua y no, nadie tiene. Eso como dato anecdótico. Otros patrones primarios de temperatura son los termómetros de resistencia de platino patrones. Los más comunes que se usan como patrón primario son las de platino 25, que tienen un valor de 25,5 ohms, la de platino 2,5, con un valor de resistencia de 2,5, y como patrón de trabajo, las PT100 que tienen un valor de resistencia de 100 ohms. Las PT100 son bastante usadas, son bastante conocidas. Cualquiera que haya trabajado en laboratorio debe haber escuchado hablar de ellas. Su utilización es para la calibración de termoresistencias patrón en puntos distintos de los puntos fijos y por comparación. En este tipo de calibraciones se obtienen incertidumbres más altas, pero estamos hablando de 0,03 grados Celsius, ¿no? Fuentes de resistencia, que aunque es un patrón primario, algunos de los laboratorios secundarios disponen de él en lugar de un termómetro de lectura directa para la lectura de las termoresistencias, que utilizan como patrón o la lectura de las ondas que calibran. Es posible tener también patrones secundarios, también termoresistencias, PT25 o PT100 patrones. La célula de punto triple del agua para la calibración de las termoresistencias de platino de trabajo en el punto 0,01 grado, por comparación con las de PT25. Termopares patrón de metal noble, con o sin unión de referencia. Ahora vamos a hablar todo esto que les puede parecer muy exótico, pero ahora vamos a abundar en todos estos detalles. Termómetro para la lectura de los patrones del laboratorio y la lectura de los equipos del cliente. Acá tenemos, ya entramos en la parte de los termómetros. Acá tenemos el campo que abarca cada uno. Como verán, no hay un termómetro que pueda abarcar toda la escala de temperaturas que sería posible tener, pero no es de extrañar que la sonda de resistencia de platino, que la podemos ver acá, ¿sí? Tiene un campo bastante amplio, ¿no? Fíjense que el agua está acá, ¿no? Entre estas líneas tenemos la temperatura del agua entre que es sólida y es líquida, y es gaseosa, ¿tá? O sea, que es líquida. Acá tenemos entonces el campo de medida.
Los más usados son los termómetros de vidrio, los termómetros bimetálicos, los termopares y las termoresistencias. Un termómetro de vidrio, bueno, lo más tradicional, lo que más fácilmente van a encontrar, es un tubo de vidrio hueco con un depósito lleno de un fluido muy sensible volumétricamente a los cambios de temperatura. El mercurio es el que tenía justamente un campo más grande, pero ha sido prohibido por ser peligroso para la salud, sobre todo la disposición. Se rompía un termómetro de vidrio. Bueno, el primer horror es que uno tendía a jugar con las gotitas de mercurio cuando era niño, al menos la gente de mi edad. Aquí estamos todavía por suerte, pero bueno, han sido prohibidos. Eh, Mercurio también como tubo de gas, que tenía aún un mayor campo de aplicación y también ha sido prohibido, más todavía. Y lo que se usa actualmente en los termómetros líquidos, ¿no? Pentano, alcohol o tolueno. Como ven, el campo está bastante más restringido. Son esos termómetros que se ven de color rojo, que le llaman termómetros ecológicos. Y bueno, es lo que hay ahora. Si uno quiere usar un termómetro de vidrio, es lo que hay en el mercado. Mercurio mm, debería estar prohibido. Los termómetros bimetálicos. El termómetro bimetálico consta, como su nombre lo dice, de dos barras metálicas de diferentes metales unidas rígidamente. Al ser estos materiales diferentes, tendrán necesariamente que tener diferentes coeficientes de dilatación lineal. Si dos materiales con diferentes coeficientes de dilatación lineales se colocan juntos, a medida que se producen cambios de temperatura, sus índices de expansión serán diferentes. Y esto hará que el conjunto se doble en un arco como se muestra en la figura. ¿Tá? Mediante este método funciona la gran mayoría de los termostatos mecánicos, interruptores de temperatura y algunos termómetros indicadores locales. A ver, la cocina, el horno, mejor dicho, eléctrico que tienen en su casa, tiene un bimetálico. ¿Ah? Generalmente es lo que usan para medir la temperatura. Los termopares se basan en el efecto termoeléctrico que fuera descubierto en 1821 por Seebeck. Este efecto consiste en que cuando la unión de dos materiales diferentes se encuentran a una temperatura distinta que la del medio ambiente, a través de esos materiales circulará una corriente. Tiene una junta de prueba y una junta de referencia, ¿sí? Consisten en un par de conductores de diferentes metales o aleaciones. Uno de los extremos, la junta de medición, está colocado en el lugar donde se ha de medir la temperatura. Los otros dos conductores salen del área de medición y terminan en el otro extremo, la junta de referencia, que se mantiene a temperatura constante. Se produce entonces una FEM, que es que es función de la diferencia de temperatura entre las dos juntas. ¿Tá? Se puede establecer un vínculo, una linealidad entre una cosa y la otra, entre esa FEM y la temperatura, y así es que uno mide. Con los termopares hay que tener algunas reglas muy en cuenta. Para asegurar una operación estable y adecuada de los termopares, las características termoeléctricas de los conductores deben mantenerse a todo lo largo de los mismos, deben ser uniformes. Solo un circuito comprimiendo o simplemente conectando materiales diferentes en un gradiente de temperaturas producirá una señal. ¿Tá? Si yo conecto un material distinto, voy a tener gradientes de temperatura que me van a dar una señal. Entonces, este, debo poner conectores de igual material para que no produzcan ninguna FEM. Si no, voy a tener una interferencia, voy a tener un sesgo y una medición incorrecta. La sensibilidad termoeléctrica de la mayoría de los metales no es lineal con la variación de la temperatura, esto es importante. Los termopares no se caracterizan por su linealidad. Puesto que la FEM neta generada es función de las temperaturas de ambas juntas, se requiere el control de la compensación de la temperatura de la junta de referencia o la que se denomina comúnmente junta fría. Los cables compensados y o de extensión tienen la misión de únicamente de trasladar la junta de referencia hasta un lugar adecuado, de temperatura estable y conocida, y luego compensar el error mediante los sistemas de compensación de junta fría. ¿Tá? Uno aleja la junta fría del lugar donde está midiendo. No tiene sentido que yo eh, con un sistema de termopar me ponga a medir en un horno y que la junta fría esté en la puerta del horno, porque ahí no va a estar a temperatura constante, porque desde que
coloco el termómetro a medida que se va calentando, esa temperatura va a ir variando y además no está la temperatura de referencia. Los cables compensados reproducen las mismas curvas de respuesta y de tolerancia en milivolt por grado que los termopares entre 0 y 200. Se utilizan solo por razones económicas, ya que su composición química difiere de las aleaciones de termopares, buscándose entonces que los materiales sustitutivos sean más económicos que estos. O sea, son parecidos. No son exactamente, estrictamente iguales, pero son parecidos. Obviamente, para termopares que abarcan mucha temperatura, ya se complica la cosa. Por eso se logra trabajar con cables de compensación entre 0 y 200. Acá tenemos un ejemplo sacado de la web, no tengo, lo he visto por muchos lados, no tengo la fuente original de este dibujo, pero me pareció adecuado. Ahí está la junta de medición, la que dice hot, y el cable de extensión, y donde se mide, donde lleva a cabo la medición de la fuerza electromotriz. ¿Tá? Los cables cumplen esa función. Dependiendo de los materiales de los cuales está hecho el termopar, podemos tener diferentes tipos, los cuales pueden cubrir un rango desde menos 250 hasta 2000 grados aproximadamente. Bueno, acá tienen esta tablita, que entiendo que se ve muy chica, pero bueno, no tengo más pantalla para ampliarla, pero la pueden buscar. Les describe el tipo de termopar, las características constructivas, el rango de temperatura, en fin. Lo más común que se usa son las termocuplas K, las J le siguen, aunque ya el rango de temperatura es un poco menor, las termocupla T, y bueno, hay varios tipos, pero como les decía, lo más usado es la K. ¿Tá? Termoresistencias. El principio de medición de la temperatura con termómetros de resistencia está basado en la variación del valor de la resistencia eléctrica de un conductor metálico en función de la temperatura. De una forma aproximada, la variación de la resistencia eléctrica de un metal a raíz de la temperatura puede presentarse mediante esta expresión, ¿no? RT es R0 por 1 más alfa T, donde RT es la resistencia eléctrica a la temperatura T, R0 es la resistencia eléctrica a la temperatura de 0 grado, alfa es un coeficiente de variación de la resistencia eléctrica en función de la temperatura medida en grados, y T es la temperatura medida. Por eso establezco, vinculo T con R, de esa forma. Acá tenemos, bueno, un poco eh, un dibujo que nos muestra cómo es estructuralmente una termoresistencia, que tiene un tubo de protección, una aislación, y las distintas aleaciones con que se suelen construir. Aleaciones de rodio, más hierro, de cobre, de níquel, y bueno, lo más usado es son las de platino. Verán que las otras tienen bastante más restringido el intervalo de temperaturas, en cambio las de platino son lo suficientemente universales. Y tenemos que tener en un laboratorio de caracterización, de meteorología de temperatura, tenemos que tener baños isotermos. Bueno, ¿en qué consisten? Bueno, son baños líquidos de aceite de silicona, por ejemplo, que pueden ser para temperaturas de entre menos 40 y 130, de aceite de silicona entre 80 y 300, pueden ser hornos de alta temperatura para la calibración de termopares. Estos medios isotermos obviamente deben estar previamente caracterizados en estabilidad y uniformidad. Ahora vamos a ver por qué. Baño de hielo. El baño de hielo es el baño isotermo por excelencia para la realización del punto cero, necesario para el control de las derivas de los patrones y para la realización de la temperatura para la unión fría de los termopares. El baño de hielo es por excelencia lo que todos tenemos en nuestros laboratorios. Bueno, para caracterizar esos medios isotermos, obviamente, para poder usarlos tenemos que tenerlos caracterizados. Yo no puedo usar
Para caracterizar un termómetro que voy a sumergir junto a dos termómetros patrones, yo no puedo hacerlo, esa inmersión no la puedo hacer en un baño que presenta un gradiente de temperaturas, ¿sí? O que yo desconozco su comportamiento, porque entonces no sé qué pasa en la distancia que hay entre los dos termómetros patrón y el termómetro problema, por más de que sea pequeño. Yo necesito conocer el medio, necesito tenerlo caracterizado. Bueno, para esa caracterización es necesario disponer de un juego de termoresistencias, sondas PT100. Se suele usar sondas industriales, ya no patrones de referencia, termopares tipo N o R, S u otro tipo de sensores. El número de sondas dependerá del tamaño del medio y como mínimo usamos 5 sensores. Para la toma de la temperatura de los sensores y para realizar las gráficas de la dependencia temporal de la temperatura en cada una de las zonas, necesitaremos un sistema de adquisición de datos que sea capaz de leer sondas, PT100, termopares o similares, todas al mismo tiempo. Acá tenemos un par de ilustraciones con todos los bornes de que dispone este sistema de adquisición de datos. Lo que necesitamos es que justamente un sistema que pueda registrar simultáneamente las temperaturas de cada uno de esos 5 sensores o más. Bueno, vamos a abordar lo que sería la calibración de un termómetro de lectura directa. Un termómetro digital es un equipo destinado para hacer mediciones de temperatura en las unidades de temperatura ya detalladas, compuestos por los siguientes elementos. Un equipo de lectura, que es un sistema capaz de leer el tipo de sensor en unidades de temperatura. En el caso de que el sensor sea un termopar, la configuración más habitual es la calibración con la junta de referencia interna del propio equipo. Y un sensor de temperatura, bien sean del tipo termopar, común o noble, o sensor de resistencia de platino. Equipo de lectura y sensores. La calibración de los termómetros de lectura directa, los TLD. Bueno, el principio de funcionamiento de un instrumento de estas características se basa en la conversión de la señal eléctrica recibida del sensor en una indicación equivalente en unidades de temperatura. El principio de calibración se basa en la comprobación de este proceso de conversión mediante la aplicación al sensor de temperaturas conocidas y la lectura de la indicación correspondiente. O sea, le aplicamos temperaturas que son conocidas por nosotros y leemos qué es lo que indica. ¿Cómo sabemos la temperatura conocida? Bueno, porque tenemos patrones. Como ejemplo, saca las figuras. Bueno, este es un termómetro de medición de temperatura corporal. Acá tenemos uno con un sensor que posiblemente sea un PT100. Acá tenemos otro, un SKF. Acá tenemos uno de pincho. Esto se usa, por ejemplo, para carne. Pero como verán, bueno, por el tipo de cable, que tenemos acá, que está en el azul SKF, seguramente el elemento sea un termistor, lo que tiene. Este cable se parece más a un cable de una termocupla. Bueno, exploremos un poco los sensores. El sensor de resistencia de platino es un elemento sensible a las variaciones de temperatura constituido por una resistencia termométrica dentro de una vaina protectora, hilos de conexión internos y terminales externos que permiten su conexión a equipos de medición eléctricos. Su resistencia es función de la temperatura. Un termistor es un sensor constituido con un material semiconductor cuya resistencia varía con la temperatura. Y un termopar, como habíamos dicho ya, es una pareja de dos conductores de distinto material unidos en uno de los extremos con objeto de formar una unidad utilizable en la medición de temperatura por efecto termoeléctrico. Por eso es que les decía que acá podemos tener, seguramente tengamos un termopar, acá tengamos un termistor, y acá también podría también ser un EPT100. Bueno, habiendo hablado de qué se trata esto de los sensores de temperatura y de los termómetros de lectura directa, vamos a ver el método de calibración. La calibración de estos termómetros consiste en determinar, mediante la comparación con patrones de referencia, la corrección que aplicamos del termómetro, a la que llamamos I, para los puntos calibrados,
mínimo 3, recomendable 5, y la incertidumbre asociada a dicha corrección. La corrección del termómetro C será la diferencia entre la temperatura del baño que indican los patrones T de referencia y la indicada por el termómetro TX con sus correcciones en cada punto de calibración. La calibración por comparación se realiza en un medio isotermo, es decir, un medio donde se caracteriza una zona de temperatura estable y uniforme, en el que se localizan los termómetros comparándolo con termómetros patrones de referencia. Esto es lo que hablábamos del medio isotermo, lo importante que era tenerlo caracterizado. Bueno, tenemos dos termómetros patrones de referencia, que si el termómetro de lectura directa a calibrar tiene un sensor de tipo resistencia, utilizaremos como patrón dos termoresistencias de platino patrones, calibradas en ese rango, obviamente. ¿Tá? Acá tenemos los dos, a ver si hacemos que se vea. Acá tenemos patrón y problema, y acá tenemos las ondas, estas dos aparentemente son las que corresponden a este que es el patrón, y esta sonda corresponde a este que aparentemente es el problema. Si un TLD a calibrar tiene un sensor de tipo termopar, utilizaremos como patrón dos termopares tipo R calibrados en el rango en el que se quiere hacer la calibración. Siempre esto es importante, ¿no? Voy a calibrar un instrumento, un termómetro, en un rango, mis patrones tienen que estar calibrados en ese rango. No tiene sentido y sería un horror usar patrones que no estén calibrados en el rango en el que voy a medir. Estos dos termopares se leerán con un termómetro indicador que tenga la capacidad de transformar la lectura de microvoltios en temperaturas. Puede ser necesario el uso de cables de termopar de extensión y o compensación si se dan alguna de estas dos condiciones: la junta fría en cero realizada externamente o el alargamiento por cualquier causa del sensor al indicador, utilizando cables propios del laboratorio, ya que los que están incorporados en el equipo se sobreentienden como parte del propio equipo como algo no intercambiable. En el desarrollo de este método vamos a partir de la hipótesis de la situación más habitual que nos podemos encontrar en un laboratorio, que la junta interna del equipo, que la junta interna es del equipo y que no es necesario el uso de cable de termopar. ¿Tá? Ya que es bastante complicado, vamos a buscar sencillez en este aspecto. Los medios isotermos con los que vamos a contar son baños de líquido, baños de hielo y hornos de bloque seco, en realidad, de temperatura controlada en el margen de temperatura de calibración del termómetro, caracterizados en estabilidad y uniformidad. En los baños de líquidos se usan diversos líquidos: agua destilada, alcohol, aceite, sales, etcétera, dependiendo de la temperatura, que se hacen circular y se agitan para crear una zona de temperatura uniforme en el margen habitual de -80 a 300. Obviamente tenemos que tener, eso lo hemos visto en el práctico y lo repasamos siempre, medidores de temperatura y humedad ambiente calibrados en el margen de funcionamiento del laboratorio. Generalmente, esas condiciones ambientales, por lo habitual, son 20 grados, más o menos 3, y una humedad menor al 65%. ¿Ah? Siempre toda calibración tiene que tener un contexto, tiene que estar documentado si le hicimos a 40 grados, o si le hicimos a 20, o si le hicimos a 10, pero tiene que estar documentado. Lo recomendable es hacerlo en 20 más menos 3. Previo a la calibración, hay que llevar a cabo ciertas operaciones previas. Inspeccionar detalladamente el termómetro a calibrar, que no tenga suciedad, que no tenga fisuras, cables en mal estado, etcétera. En tal caso, si hay algún componente que está en mal estado, no tiene sentido calibrarlo, hay que hablar con el cliente y, bueno, obviamente, sustituir todo aquello que esté dañado o repararlo. Comprobar el estado de las baterías del instrumento. Esto parece una nimiedad, pero es importante. Muchas veces unas baterías que están cerca de su fin producen lecturas incorrectas.
Si el sensor es de termopar, el equipo de lectura llevará incluida una junta de referencia que debe mantenerse cercana a la temperatura ambiente. Entonces, no debe acercarse demasiado el equipo de lectura al baño. En estos sensores, además, la calibración debe realizarse con los cables de compensación o extensión con los que se utiliza habitualmente el termómetro por el cliente. No tiene sentido sustituirlos por unos propios porque nos quede más cómodo o porque nos gusten más. La lectura de los instrumentos patrones y el objeto de la calibración deben realizarse cuando el medio isotérmico se encuentre estable y uniforme para cada punto de calibración. Para comprobar si el medio isotérmico está estable, es importante registrar la lectura de uno de los patrones y compararlo con los resultados de la caracterización de los baños. Para comprobar si el medio isotérmico está uniforme, se utilizarán los dos patrones. ¿Sí? Entonces juego con los patrones un poco y veo si está estable. ¿Y qué quiere decir juego si está estable? Bueno, si yo tengo caracterizado el medio isotermo y, por ejemplo, yo le seteo, te indico una temperatura de 45 grados y yo en la caracterización, cuando la llevé a cabo, vi que efectivamente el medio estaba a 45,02 grados, y yo estoy ahora queriendo usar ese medio para calibrar un termómetro y lo tengo a 43 grados y estoy apurado y digo, no, ya debe estar, no. A ver, si el certificado me decía que cuando le indiqué 45 estaba en 45,02, yo debo esperar a que llegue a esa temperatura. ¿Tá? Más allá de que hay que esperar que estabilice, que lo que sea, a veces las etapas de estabilización son un poco lentas y uno puede estar apurado y decir, nah, ya está bien. Cuando dice 45, dice 43, no. Hay que guiarse siempre por el certificado previo de caracterización del medio. Inmersión de los sensores. Hay que asegurarse de la correcta inserción de los sensores. ¿Cómo? Bueno, sumergiéndolos en su totalidad, el sensor en el baño o en el horno y sacándolo paulatinamente hasta observar que existen variaciones significativas de las medidas. ¿Tá? Entonces, bueno, a, a partir de ahí sé que no lo debo colocar el termómetro. Debo volver a insertarlo hasta el momento en que eran estables las medidas. La profundidad de inmersión estará en el margen en que la temperatura no varíe. Si incluso con el sensor sumergido en su totalidad se observan variaciones de temperatura al sacarlo, se sumergirá el cable que lo une al equipo de lectura, obviamente tomando la precaución para que el líquido del baño no penetre en el sensor ni en el cable, o no se deteriore el cable en el baño. La longitud de inmersión que utilizamos debe ser anotada en el informe. Para el posicionamiento de los equipos, tener en cuenta que la ubicación de los mismos no debe ser demasiado próxima a las paredes o al fondo de la zona de calibración, donde pueden existir mayores gradientes de temperatura, por ejemplo, en el caso de los baños líquidos. La calibración se debe realizar en los puntos establecidos por el cliente o en su defecto en el rango de uso del instrumento, no excediendo nunca la máxima temperatura del equipo. Bueno, vamos al procedimiento de tomas de mediciones. La calibración se realizará en puntos de medición crecientes. Conviene repetir el primer punto después de llegar a la temperatura más alta para comprobar si la estabilidad del termómetro durante la calibración es coherente con las contribuciones de incertidumbre que se han tenido en cuenta. O sea, al final volvemos al primer punto. Ni los patrones ni los termómetros a calibrar deben tocar el fondo o las paredes del baño, esto ya lo dijimos, y deben estar dentro de la zona del medio isotérmico que ha sido caracterizada también. No tiene sentido, yo caractericé un baño en determinada zona que use otra. Eso es de cajón. Conviene colocar el termómetro a calibrar y los patrones lo más cercanos posibles para disminuir la contribución a la incertidumbre debido a la falta de uniformidad. Luego de estabilizado el baño y para cada punto realizar una primera lectura del primer patrón, a la que llamamos T11. En segundo término, lectura del termómetro a calibrar, que llamaremos TX, y en este caso TX1. En tercer término, lectura del segundo patrón, T2. En cuarto término, volvemos a hacer una lectura del termómetro a calibrar. Y en último término, volvemos a leer el primer patrón. Entonces, con esa información comprobamos que la diferencia entre el punto 1 y el 5, o sea, las lecturas del primer patrón, entre ellas dos, que sea menor que la estabilidad del medio isotérmico,
O sea que si me da mayor a la estabilidad, es que el equipo no estaba estabilizado. Tiene que dar menor. Y que la media entre 1 y 5 y el valor 3 sea menor que la homogeneidad del medio isotermo. O sea, el promedio del patrón 1 comparado con el patrón 2 tiene que ser menor a la homogeneidad. Si no, es que el baño no estaba homogéneo. ¿Qué puede pasar? Que en el apuro, uno a veces en un laboratorio de medición está corriendo, está mucho trabajo para hacer y se quiere apurar y bueno, no le da el tiempo suficiente para estabilizar a a los baños y bueno, surgen esos problemas que o no están estables o no están uniformes y nos llevan a mediciones incorrectas. La temperatura asignada a cada punto de calibración será la media de las temperaturas obtenidas con los patrones y la temperatura asignada al instrumento de medida será la media de las lecturas que hicimos con el equipo. Vamos a tener una función modelo con su correspondiente cálculo de incertidumbre. Tenemos que tener en cuenta las incertidumbres del sistema de calibración, de temperatura de referencia, la resolución del termómetro, estabilidad a corto plazo del equipo, otros factores de influencia como fuerzas electromotrices parásitas y la junta fría. Entonces tenemos que esa corrección I, de la que hablábamos hace unas cuantas diapos, es igual a la temperatura de referencia menos la temperatura que leímos más un delta T, que, bueno, la T de referencia es la lectura media indicada por los patrones T1 y T2, siendo cada una de ellas las medias de las lecturas tomadas por los patrones, aplicando las correcciones que se indican. T de referencia es todo esto, ¿tá? Que, bueno, no lo vamos a leer, pero tenemos todas las componentes que tiene esa temperatura de referencia. Y vamos a ver ahora las componentes del cálculo de incertidumbre. Hay una incertidumbre típica asociada a la temperatura de referencia, que es la incertidumbre asociada al sistema de calibración, en el que englobamos la uniformidad y la estabilidad de los baños isotérmicos, la incertidumbre de medida de las ondas patrón y la incertidumbre de medida del termómetro lector de las ondas patrón. Acuérdense que tenemos los sensores y el equipo que los lee. Entonces, esa temperatura de referencia tiene una incertidumbre asociada. Como componentes de la incertidumbre asociadas a T de referencia incluimos la de T1 y T2, que no se consideran incertidumbres asociadas a las diferentes medidas realizadas por los patrones, ya que no se hacen medidas estadísticamente significativas. Acuérdense que hacemos dos y una. Entonces, no consideramos la incertidumbre de estas temperaturas en cuanto a la repetibilidad. La de delta T de 1 y 2 son las incertidumbres de calibración, C1 y C2, calculadas a partir de la calibración de las ondas patrones que se utilizan en la calibración. Le asignamos un coeficiente de sensibilidad de 0,5. Las incertidumbres de medida del termómetro que se utiliza como lector, lo que le decía, sensor y lector, también le asignamos también 0,5. Esos datos los obtenemos del certificado de calibración, por supuesto. Delta TU y delta TE son las contribuciones a la incertidumbre dadas por la estabilidad y la uniformidad de los baños, con coeficientes de sensibilidad igual a 1, y considerando todas esas componentes, la incertidumbre de la temperatura de referencia sería la suma de todos estos componentes, la suma cuadrática de todos estos componentes. La incertidumbre típica asociada a TX, también, como se indicó, no se las considera. La incertidumbre típica, estamos hablando de incertidumbre típica, ¿no es cierto? De las repeticiones. Como no se hacen medidas estadísticamente significativas, no se las considera. La incertidumbre típica asociada a delta TX res es debida a la resolución finita del termómetro. Se considera que el máximo error posible que se puede cometer debido a la resolución es más o menos
medio dígito, o sea, 0,5 veces del último dígito. La incertidumbre típica se halla suponiendo una distribución rectangular, por lo cual esa incertidumbre se calcula como la resolución sobre la raíz de 12. Sumando todos esos componentes, la suma cuadrática de todos esos componentes, tenemos una incertidumbre y la expandimos con k igual 2 y obtenemos la incertidumbre expandida para un termómetro de lectura directa. Para caracterizar un medio isotermo, que hoy más temprano habíamos hablado de los baños y los distintos medios isotermos que se usaban, eh, ahora vamos a tratar cómo es que los caracterizamos. Hoy dijimos, bueno, que tienen que estar caracterizados, que tienen que tener caracterizada eh, la uniformidad y la estabilidad. Mencionamos todo al pasar y lo dimos por hecho como que ya estaba. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se hace, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a meter porque podemos tener entre los medios isotermos, más allá de los baños que vamos a usar para calibrar patrones, podemos tener también para caracterizar alguna incubadora, alguna estufa, algún refrigerador, algún freezer, ¿sí? Todo eso es importante que lo caractericemos y vamos a ver un poco la metodología. Son dispositivos en los que se simulan unas condiciones climáticas que son usados para ensayos de objetos e incluso de seres vivos. Como magnitudes climáticas podríamos citar temperatura, humedad, presión, velocidad, radiación, etcétera. En este curso no vamos a enfocar nada más que en temperatura, pero sepan que todas las otras magnitudes también se pueden hacer. Perdemos en la foto, bueno, en medio isotermo, este, la caracterización de una estufa, de un horno, un autoclave, ¿tá? Acá tenemos el interior de un horno, acá el interior de un baño, ¿no? Entonces, como verán, ¿qué tienen en común? Bueno, que se colocan sondas, se colocan múltiples sondas en distintos puntos, que ahora vamos a ver qué criterios siguen para colocarlos. Pero entonces el método general consiste en la variación, en la medición con varias ondas patrón de la temperatura en un cierto volumen o zona de trabajo durante un cierto tiempo. Con las mediciones de esas ondas se determinan las características del medio o parámetros, generalmente estabilidad y homogeneidad, también conocido como uniformidad. Los distintos tipos de equipos o dispositivos de ensayo climáticos principales que nos podemos encontrar son hornos, estufas. La diferencia entre hornos y estufas principalmente por la temperatura que alcanza. Las estufas de temperatura ambiente a 300 grados, por ejemplo, incubadoras, cámaras climáticas, refrigeradores, congeladores, que se diferencian de los refrigeradores en que miden de temperaturas de bajo a cero hasta cero, y que los refrigeradores miden desde arriba, del cero a temperatura ambiente. Baños termostáticos, baños de bloque seco, cámaras de humedad, autoclaves de esterilización, en fin, son todos los distintos medios que podríamos caracterizar. Bueno, los requisitos o parámetros que vamos a caracterizar son la estabilidad, la uniformidad, la corrección de la indicación y puede haber otros parámetros como por ejemplo inercia térmica, tiempo de recuperación, tiempo de transferencia o de crecimiento térmico y en los autoclaves tiempos de esterilización, mantenimiento y equilibrio. Hay una norma de la ENAC, por ejemplo, que habla de todo esto, la NT04, y también está la norma 60068, de la cual vamos a tomar varias definiciones, como por ejemplo que es el espacio de trabajo, qué es la temperatura de punto de consigna, qué sería estabilización, temperatura a la cual todos los puntos del espacio de trabajo han alcanzado y mantenido la temperatura del punto de consigna, con una tolerancia dada, como siempre, tenemos una tolerancia para todos los procesos, fluctuaciones de temperatura, lo que sería la estabilidad de la temperatura, diferencia después de la estabilización, después de la estabilización, entre las temperaturas máxima y mínima en un punto cualquiera del espacio de trabajo a lo largo de un intervalo de tiempo especificado. Un gradiente de temperatura, uniformidad u homogeneidad de temperatura, es una diferencia máxima en valor medio en el tiempo después de la estabilización y en cualquier momento entre dos puntos distintos situados en el espacio de trabajo. El tiempo de respuesta, bueno, acá tenemos un gráfico que se ve medio chiquito, pero acá tienen, esto es un refrigerador de acá de facultad,
que se tomó 88 minutos en alcanzar, en un día de verano, en alcanzar el equilibrio de temperatura. Esto lo vamos a hablar más adelante, pero esta sinusoide que describe la temperatura dentro de un refrigerador, por ejemplo, un medio isótermo cualquiera, demoró 88 minutos en alcanzarlo, ¿está? Por eso el tiempo de respuesta es el intervalo de tiempo comprendido entre el instante en que una señal de entrada sufre un cambio brusco específico, en este caso fue abrirle la puerta, y el momento en que la señal de salida alcanza, dentro de límites especificados, su valor final en régimen estable y sostenido. O sea, acá nosotros abrimos la puerta, la dejamos abierta unos 2 o 3 minutos, cerramos y ella fue alcanzando recién acá el régimen estable y sostenido. La estabilidad, como se dijo, es la fluctuación de temperatura a lo largo del tiempo en cualquier punto, puede ser diferente en distintas zonas del recinto y en general será menor que la uniformidad. Acá tenemos una temperatura media obtenida, acá tenemos la desviación media respecto a la consigna y esta era la temperatura consigna. Yo tenía establecido 20 grados, me fluctuó entre estas líneas punteadas, no siempre fue igual la fluctuación, hay pequeños cambios, bueno, no puede haber abierto la puerta o puede haber pasado alguna cosa, y tuve una temperatura media que tuvo esa pequeña desviación. Y a su vez, la uniformidad es la mayor diferencia de temperatura entre dos puntos cualesquiera en el medio. Porque, ¿qué pasa? Dentro de la zona útil, algunas zonas permanecerán más calientes o frías que el valor deseado debido a los gradientes de temperatura. Por ejemplo, estos son datos reales y tenemos que la fluctuación fuera del centro puede ser un poco más caliente o un poco más fría y que en el centro la fluctuación sea esta. ¿Está? Acá es mayor la fluctuación, acá es menor incluso que en el centro, pero además los valores son distintos. ¿Está? Acá está más caliente que acá y más caliente que acá. Si quieren interiorizarse del caracterizador que tenemos en el taller de instrumentos, en esta dirección está una publicación donde nosotros presentamos en sociedad nuestro caracterizador, que tenemos una foto acá de cómo en plena faena, esta es una foto del caracterizador, adentro está la electrónica, y esto es lo que vemos en pantalla, en cualquier computadora, vamos viendo las distintas temperaturas en los 9 puntos que tenemos para medir. Bueno, previo a la caracterización de un medio isotermo, lo que se debe hacer es revisar las juntas de la puerta, revisar el selector de temperatura, inspeccionar el volumen de control, revisar el funcionamiento del ventilador, si existiera, verificar que no exista una exposición del equipo a una radiación solar directa, eso es importante. Este, eh, eh, es una buena práctica impedir que los rayos del sol den directamente sobre cualquier equipo, pero más sobre un equipo de temperatura. Verificar que no existan fuentes electromagnéticas que puedan interferir en la medida, motores, cosas así que estén interfiriendo, revisar que el equipo esté nivelado y verificar que el equipo esté colocado en una localización libre de vibraciones. Todo esto es importante. ¿Tá? Todo esto uno lo debe revisar y se debe cumplir. Si no, debe hacer que se cumpla para poder caracterizar un medio isotermo. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se colocan esos sensores. ¿Tá? Acá tenemos la 60068, ¿tá? Que da cuán alejado de las paredes debe estar el sensor. Y bueno, la norma divide según el tamaño. Si el volumen es de 1000 litros, la distancia es L sobre 10 en milímetros y la distancia mínima es 50 y así sucesivamente según el volumen, de 1000 a 2000 y de más de 2000. ¿Tá? Ahí tenemos las dimensiones en milímetros que tenemos que estar los sensores de la pared. Distribución de sensores para volumen menor a 2000 litros. Bueno, se usan 9 sensores que están distribuidos en la figura 2. ¿Tá? 4 arriba, 4 abajo y 1 en el centro.
Si fueran volúmenes mayores a los 2.000 litros, miren que volúmenes mayores a 2.000 litros, yo en lo personal nunca trabajé con eso, no conozco en facultad que existan y no he visto en muchos lados, pero se colocan algunos sensores adicionales. Y para volúmenes menores o iguales a 1.000 litros, se posicionan las sondas en 5 puntos. Se puede, en vez de hacerlo en 9, se puede hacer en 5. ¿Tá? El número de sondas, 3, 5 o 9, dependiendo del volumen del equipo. Se hace el análisis de al menos 15 lecturas, al menos 15 lecturas. Nosotros, por lo general, este, trabajamos en horas, a un relevamiento de una lectura por minuto y trabajamos varias horas. ¿Tá? El mínimo es 15, no dice ningún máximo. Bueno, yo prefiero trabajar en horas y con varios ciclos de temperatura completos. Una vez colocadas las sondas de temperatura en las zonas distribuidas según lo indicado y esperando el tiempo de estabilización eléctrica de los equipos, se selecciona en la consigna el punto más bajo de temperatura y se procede a esperar el tiempo adecuado de estabilización. Obviamente, si yo tengo que caracterizar un horno en más de un punto, no voy y supongamos que de 0 a 100 tengo que hacerlo en 20, en 40, en 60, no voy a arrancar por 100 para que después pierda tiempo en enfriar eso hasta 20 y que se estabilice. Obviamente voy a ir subiendo en temperatura. Primero a 20, después a 40, después a 60, después a 80 y después a 100. El tiempo adecuado de estabilización es función de lo indicado en el manual de fabricante y debe ser el necesario para que se pueda tomar el tiempo que se tarda en describir un ciclo completo de temperatura. La representación de la temperatura con respecto al tiempo suele describir una sinusoide, que ver más arriba, esto era esto que hablábamos hoy, ¿no? Que esta sinusoide es habitual, la vimos también en el refrigerador, es algo que suele verse, es un comportamiento absolutamente normal. Bueno, el ensayo se hace la toma de datos, se registra la lectura de todos los sensores, al menos cada minuto, hasta completar el ciclo definido. En algunas normas se fija un intervalo de tiempo mínimo, por ejemplo, pueden decirle 1 hora, 8 horas, en fin. Toma de datos de las lecturas de los indicadores del medio isotermo también, porque nosotros vamos a hacer una corrección, entonces tenemos que tener qué era lo que el equipo declaraba. No se olviden que tenemos la temperatura real que estamos midiendo y la temperatura que el equipo piensa que tiene. Y por supuesto la toma de datos del resto de parámetros temporales considerados. Tiempo de recuperación, transferencia, esterilización, etcétera, etcétera. Todo esto para cada punto de temperatura considerado. O sea, esto que hablábamos hoy, de 20, 40, 60, 100, bueno, para cada punto se debe hacer todos estos pasos. En el caso de que tenga un sistema de ventilación, bueno, se debe primero que nada indicar que es una característica del equipo, que cuenta con eso. Puede haber 3 tipos de regulación de aire: natural, que es el tipo de ventilación en el que el aire circula por fuerza natural como resultado de diferencias de densidades, es el menos homogéneo y el menos deseado. Aire turbulento, que el aire circula por la acción de un ventilador colocado en el área interna. Y ventilación forzada, en la que el aire circula por diferencia de velocidad producido por la acción de un ventilador colocado fuera del área interna. Que generalmente esto es lo que pasa en las cámaras climáticas, se hacen con ventilación forzada, el ventilador está por fuera, inyecta aire desde fuera y si bien está en el equipo, está fuera de la cámara. Bueno, para el tratamiento de datos hay 2 caminos. El camino riguroso, que es el que vamos a ver primero, lo vamos a ver por arriba, tampoco nos vamos a complicar la vida con esto, pero es simplemente que vean la cantidad de variables que hay. El cálculo de la temperatura media de cada una de las zonas y su incertidumbre de medida, bueno, la magnitud de salida es TJ, es la temperatura en cada una de las zonas del ensayo. ¿Tá? Es la media de las lecturas tomadas por el conjunto de termómetros de lectura directa. Hay perdón, me quedó mal el delta ahí, me quedó en mayúscula. Hay un delta XC, las correcciones de la temperatura indicada por el sensor debido a incertidumbres de calibración. Delta XD, reitero que la primera delta es minúscula. Delta XD son las correcciones de la temperatura indicada por el sensor debido a la deriva entre calibraciones. Esto ya habíamos hablado en masa, habíamos hablado del tema de la deriva.
entre sucesivas calibraciones. Delta X res de la resolución, las correcciones de temperatura indicadas por el sensor debidas a la resolución del termómetro que se utiliza como lector. ¿Está? Acuérdense, sensor, lector. ¿Está? Y bueno, acá tenemos de calibración, acá de resolución. Las correcciones debidas a la calibración del lector. Perdón, acá me adelanté. Les hablaba del conjunto sensor-lector. Esto era en XMI. Y bueno, las correcciones de temperatura indicadas por el sensor. Delta XCA debido a factores de influencia como las variaciones de las condiciones ambientales que afectan la lectura del termómetro y debido a la falta de linealidad y sensibilidad. Todo esto son las componentes del tratamiento de datos. En el cálculo de incertidumbre, cada una de estas tiene un componente que forma parte del cálculo de la incertidumbre. La incertidumbre de las X de calibración, calculadas a partir de la calibración de las zonas patrones que se utilizan en la calibración, entonces sacamos el certificado. Las incertidumbres debidas a la deriva las calculamos considerando una deriva calculada según los datos de calibración entre los patrones, entre sucesivas calibraciones, sacamos el dato de cuál fue la deriva. Tenemos en cuenta una distribución rectangular, por lo cual esa deriva entre calibraciones la dividimos entre raíz de 3. Y así calculamos la componente debida a la deriva. Bueno, XMI de vuelta, el conjunto XC y XMI es el sensor lector, que viene del certificado de calibración. Engloba la incertidumbre de calibración, interpolación de correcciones y deriva entre calibraciones. Esto es importante, el tema de interpolación de las correcciones es un dato que no es menor. Ustedes interpolan en el práctico, hemos hecho interpolaciones, a veces interpolamos toda la recta, tenemos 5 puntos de calibración, interpolamos toda la recta, o a veces interpolamos entre los 2 puntos más próximos. Generalmente los 2 puntos más próximos tenemos un mejor ajuste, incertidumbres menores. Haciendo toda la recta tenemos mayores, bueno, los residuales van a ser mayores, y así incertidumbres también, pero bueno, es ponernos en el peor caso. Háganlo como lo hagan, esa interpolación también contribuye a la incertidumbre. Bueno, incertidumbre debida a la resolución en unidades de temperatura del termómetro que se utiliza como lector, también es la resolución dividido raíz de 12. La incertidumbre debido a la influencia de factores ambientales que pudieran afectar las lecturas del conjunto de termómetros de lectura directa. Asumimos un valor de variación igual al doble de la incertidumbre de calibración. ¿Tá? Multiplicamos la incertidumbre de calibración por 2 y la dividimos entre 12 y ahí obtenemos esa componente que se origina por las condiciones ambientales. Lo mismo, debido a la fluctuación de estabilidad de las medidas, tomamos la desviación típica de n-1 de los valores tomados en cada uno de los sensores, dividido el número de reiteraciones, y ahí podemos calcular esa componente. Por propagación de incertidumbres, hacemos la suma cuadrática y expandimos esa incertidumbre y tenemos la expandida. Después tenemos lo que es la estabilidad. La estabilidad del medio es la diferencia entre el máximo de esa resta. O sea, el máximo de esa diferencia entre máximos y mínimos para cada punto. ¿Tá? De esos 9 o esos 5 puntos que tenemos, nosotros en cada punto hacemos cuánto fue el máximo, cuánto fue el mínimo, esa resta. El máximo de esa resta, de todas esas restas que hay por sensor, dividido 2 es la estabilidad del medio. Cada valor de X y J corresponde, bueno, nuevamente tenemos este modelo,
Y bueno, la temperatura de referencia es la tomada por el conjunto de los termómetros de lectura directa en cada una de las lecturas. El resto de los componentes son igual que lo que habíamos hablado acá, ¿tá? Todo esto, la resolución, la corrección del lector, del sensor, de las condiciones ambientales, la falta de linealidad y sensibilidad, todo eso es análogo, se, se trabaja igual y hay algún componente extra que tiene que ver con la instrumentación de referencia. ¿Tá? Em, ya esto son componentes de la incertidumbre. ¿Tá? Em, son las incertidumbres de calibración, el conjunto TLD de calibración del sensor. Acá lo que dice que como lo que se está calculando es una diferencia de valores individuales tomados con el mismo patrón, porque acuérdense que es con el mismo patrón en cada punto, los valores de incertidumbre asociados a esta fuente de error se anulan al aplicar la ley de propagación de incertidumbres. Bueno, la deriva nuevamente, como la deriva entre dos calibraciones dividido raíz de 3, el componente del lector, el componente de resolución, resolución sobre raíz de 12, todo esto se calcula de la misma manera. Duplicamos para las condiciones ambientales la de calibración, la dividimos entre raíz de 12. Eh, la parte de la falta de linealidad y sensibilidad del conjunto de lectores de temperatura directa. em, de vuelta, asumimos de igual forma que es el doble de la incertidumbre de calibración dividido raíz de 12. Aplicamos la ley de propagación de incertidumbres y expandimos. Y ahí tenemos el cálculo de la parte de estabilidad. La parte de uniformidad, bueno, la uniformidad ya no es la diferencia en cada punto, sino que es el máximo promedio menos el mínimo promedio. Eso es lo que consideramos, dividido 2, es lo que consideramos la uniformidad del medio. Acuérdense que en la estabilidad era la resta de máximo y mínimo en cada punto. Acá no. Acá es la resta en todos los puntos del mayor promedio y del mínimo promedio. Em, bueno, de vuelta, el tratamiento de datos es muy parecido a lo que hemos visto antes. No vamos a seguir con esto. El cálculo riguroso de incertidumbres es análogo a la estabilidad. Tenemos un componente relacionado con la variabilidad de cada una de las zonas, ¿tá? Que es la desviación típica de las medidas de posición temperatura máxima y de posición mínima y sobre el número de mediciones. Y también aplicamos la de propagación, expandimos y ahí tenemos lo que sería el tratamiento de datos riguroso de la temperatura media. No abordamos tampoco el de la corrección, no tiene sentido. Yo calculo que si queda alguno todavía despierto, le recomiendo que le preste atención al tratamiento de datos simplificado, en el cual la estabilidad, bueno, se calcula de igual forma, el máximo de esa diferencia entre máximos y mínimos y la estabilidad como la media de los valores tomados en cada uno de los patrones, y el cálculo de incertidumbres simplificado se hace de esta forma, con estas dos ecuaciones, en las cuales hay que considerar que la incertidumbre típica debido al cálculo de la temperatura media hay que considerar, y la incertidumbre típica debido a la resolución del termómetro patrón. Luego, en el otro término, aplicamos lo que nos dio la estabilidad, la dividimos entre 2 y luego entre raíz de 3, la elevamos al cuadrado y con este cálculo de incertidumbres estamos, por supuesto que hay que expandirlas, y estamos cubriendo todo lo que es la incertidumbre de homogeneidad, estabilidad de un medio isotermo. En el informe hay que identificar el medio, hay que identificar las condiciones ambientales.
temperaturas de consigna, parámetros caracterizados y definiciones, tiempos de estabilización, ciclos de temperatura, parámetros de funcionamiento, configuración de controladores, condiciones de carga, porque uno puede llegar a hacer el experimento con carga. Si fuera el caso, características de la carga, eh, ubicación de la carga, dimensiones del espacio de trabajo, resultados de cada uno de los sensores, series temporales de datos en caso de ser necesario, resultado de los parámetros considerados y las incertidumbres expandidas. ¿Tá? Acá tenemos algunas normas de referencia y básicamente eso es todo lo que tenemos para decir de lo que es la caracterización de medios isotermos. El tratamiento riguroso es complejo, está bueno que lo hayan visto, pero por lo general el tratamiento simplificado es adecuado. Así que bueno, con esto creo que estamos cumplidos en lo que es metrología de temperatura. Por supuesto que que hay mucho más para cortar, pero es un curso introductorio y no tiene sentido profundizar. Así que de mi parte les agradezco y será hasta la próxima.